Bueno, después de esta excelente exposición que nos hace el doctor Yun, ¿sí me escuchan? Sí. Donde nos presenta evidencia sobre el estado actual de la industria en términos de ingresos, transformación, altos requerimientos de inversión y la necesidad de ajuste de los paradigmas regulatorios. Hay brechas que se reducen en forma paulatina y otras brechas que se abren en América Latina. La demanda utiliza la conectividad y esto se refleja en un aumento considerable en el tráfico, pero sabemos que hay retos para el uso productivo de esta conectividad y también para el desarrollo de habilidades digitales más sofisticadas. Con este panel de lujo que tenemos, es un panel, como pueden ver, multi-stakeholder, todos los sectores están aquí representados. Vamos a discutir sobre la configuración de una agenda pro inversión que permita acometer los grandes retos que se nos plantean. Y vamos a iniciar, hay las preguntas que nos había dejado Juan como orientadoras, inicia con cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta América Latina para incrementar la inversión en infraestructura digital. ¿Qué meta podemos plantearnos para el 2025? ¿Dónde nos queremos ver en el 2025? ¿Cuáles son las condiciones de políticas públicas necesarias para incrementar las inversiones? ¿Es posible hacerlo con las condiciones regulatorias actuales? Con estas preguntas vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que nos den una visión desde su perspectiva, una visión general sobre estos desafíos y estas propuestas, y luego iniciaremos un diálogo, un intercambio de preguntas y posiciones, y por último abriremos las preguntas al público, recordándoles que nos pueden hacer llegar las preguntas utilizando la aplicación CLT 2019. Bueno, iniciamos. Rachel, si quieres iniciar, gracias. Thank you, Marilena. Yes, happy to start. I think. Bueno, muchas gracias por comenzar a ayudarme. Se puede decir que Juan ya ha contestado una de tus preguntas cuando estaba diciendo que necesitamos un marco regulatorio nuevo. Tenemos que pensar más positivamente, pero me gustaría decir que hay un contexto distinto. Todas las preguntas que has hecho, lo que estamos viendo es un debate entre nacional o internacional, corto plazo, largo plazo. Lo que dijo hoy Juan y lo que va a decir mañana es que es muy claro que todo el mundo está de acuerdo en un par de puntos básicos. Todos queremos tecnología más moderna, un mundo digital y una economía digital, y todos estamos de acuerdo en eso, todos estamos de acuerdo en que se hace falta inversión. Estamos de acuerdo que es muy claro eso, como estaba remarcando Juan. 160 billones de dólares para 2025 para cerrar la brecha digital es muchísima plata. Lo que hemos visto también en otras presentaciones hoy es el tema nacional. Se está debatiendo a nivel nacional. ¿Qué puede hacer mi país? ¿Se entiende así? Porque que acá hay una categoría de servicios que solían ser provistos por el Estado, pero al mismo tiempo se eligen políticos por un término muy corto, lo que no es muy bueno. Lo que vemos acá es que buscamos unas ganancias a largo plazo. Tenemos 4G, tenemos 5G, no sabemos qué viene después, así que necesitamos algo que es muy largo para ver ganancias en cuanto al tiempo. Así que en cuanto a la perspectiva nacional contra internacional, ¿cuánto significa? ¿De dónde van a aparecer esos 160 millones de dólares? Eso no va a venir solamente de fuentes nacionales. Yo no creo que venga de un solo lado, va a venir de un montón de lados a nivel global. Compañías globales que pueden llegar a invertir. No creo que sea un tema nacional, sino que es un tema internacional. ¿Dónde van a poner su plata? ¿Dónde el ambiente va a poner esta plata? Si es un ambiente seguro,
¿Qué retorno va a haber sobre mi capital? Por desgracia, esto ha estado bajando en Latinoamérica. Siempre se habla del hecho de que hace muchas décadas había mucho dinero ingresando a autopistas, las reales, las de cemento, para que pudiera desarrollarse. Más o menos lo mismo está pasando acá con las 4G y 5G, son las autopistas digitales, pero la gente se olvida que no es lo mismo. Las autopistas digitales necesitan ser construidas y para eso hace falta capital, que hace falta capital de afuera que puedan construirlas en Latinoamérica, y mucho de esto hace falta conferencias y debates y cooperación más que competencia. Así que sí, necesitamos un marco regulatorio distinto. Es muy claro que el que tenemos está viejo, está pasado de moda, pero la discusión es mayor que eso. Si nos alineamos estos intereses nacionales e internacionales, los corto plazo con los largo plazo, podemos llegar a entender qué estamos tratando de probar acá y cómo. Que cada gobierno, si quiere un gobierno digital, significa que distintos socios tienen que jugar, distintos jugadores tienen que jugar distintos roles. No tenemos montones de fuentes de ingresos para contar, para poder financiar todo esto. Necesitamos un cambio de regulación, pero necesitamos también un debate mucho más grande entre el sector privado, la academia y las otras organizaciones en este mundo que tienen que... Por ejemplo, Francia es un ejemplo. Han salido, hicieron un error con la oferta, con la licitación de 4G, porque no han logrado lo que buscaban. Y se han retirado de la licitación de 5G porque están viendo qué dimensión realmente van a pedir. Tienen que alinear los objetivos con lo que tienen proyectado. No es una cuestión de decir que hay que cambiar la regulación o el ministro. No es suficiente. Necesitamos que los ministros de finanzas, de educación y la gente entienden cómo se usa el servicio. Los padres, los docentes, los chicos, el ministro de Trabajo, para entregar trabajos. Hay tantos ángulos para ver este tema que pensemos que sería muy frustrante a lo largo del tiempo que nos sentamos y charlemos y debatemos esto y que sabemos que en definitiva y estamos de acuerdo. ¿Qué queremos? Queremos que ese último tercio de gente también estén dentro de la Internet. Estamos de acuerdo que 160.000 millones hacen falta, pero ¿cómo hacemos para poner esto en movimiento? Lo que tenemos al frente y que hace falta de cada uno de nosotros, y con eso viene la cuestión de la responsabilidad. No hay nada peor que ocuparse con un partido y que el otro diga sí, el otro dice que tal cosa y el otro que dice que tal otra. No es para nada fácil, pero es muy necesario tener una discusión mucho más amplia, incluyendo muchos otros jugadores, cuál es el objetivo, discutir y fijar cuánto nos va a llevar, cómo podemos asegurar si es un tema nacional. Sí, vos lo querés para vos, es un tema nacional, pero permitirnos también que otros se beneficien cuando esto suceda, y me gustaría ampliar el scope de lo que estamos discutiendo y ver la imagen más grande. Gracias, Rachel. Tenemos un reto con el audio aquí dentro del panel. Sí se escucha perfectamente afuera, pues en la audiencia, pero aquí tenemos un reto con el audio. Hay un eco. No sé si los otros participantes quieren algún tipo de... Mr. Pepper, please. Thank you very much. Yeah.
trabaja bien, no sé, pero quiero que me escuchen bien todos. Esto está construido para ustedes, no para nosotros. Primero, gracias. Esto es de vuelta la 7ª vez que estamos acá y es un grandioso lugar para poder charlar con esto modelo para otras regiones. No solamente la región, la industria y los que hacemos políticas, y sino estas reuniones que se dan toda la semana, incluyendo instituciones financieras, los bancos. Y digo esto porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ella. No es para solucionar este problema horrible de cómo logramos que todos conectados, sino solamente regulaciones de telecom. Es no solamente el Ministerio de Telecomunicaciones, es un tema mucho más amplio para todos los gobiernos y los privados y la sociedad, es para todos juntos, particularmente por el gobierno. Vuelvo sobre eso en un momento, pero una de las cosas que hemos hecho hasta ahora, durante 3 años, de nuestros últimos 4 años, asociándonos con la unidad de inteligencia del diario The Economist, es para mirar. Hay un índice que se ve a 100 países en todo el mundo, 15 acá en Latinoamérica. El Economist recoge todos estos datos, los analizamos junto con ellos. Algunos habrán visto la presentación que dimos ayer. Pero una parte de esto llevan a cabo la encuesta del valor de Internet, o sea, por la gente cómo la usa y para qué la usa. Y un par de cosas que salen de ahí, de esta última, es que habló no solamente la importancia, sino la creación de demanda aquí en Latinoamérica. 75% de la gente dijo que usen la Internet para buscar trabajos, empleo. 74% dijeron que usaban la Internet para mejorar sus prospectos de empleabilidad más generalmente. 78% por otro lado dijeron que lo usaban para desarrollar nuevas habilidades para trabajar y en el trabajo. 49% decían que usaban la Internet muchas veces en el trabajo. Y más allá de estos realmente importantes usos de la Internet para la sobrevivencia día a día, para ganarse el pan, acá vemos que 62% ven la Internet para educación, 72% diariamente para entretenimiento, 44% para hacer compras, 63% dicen que la Internet les ha mejorado la vida. Y otros dicen que la Internet debería ser un derecho humano, y lo podemos debatir, pero lo que quiero llegar es que no es solamente el suministro de Internet, son necesarios, pero no es un requisito sine qua non. Sin Internet no pasa nada, pero no tenemos cobertura, sino necesitamos hablar del uso y de la adopción de Internet. Es lo que hablamos de la Internet inclusiva. Tienen que poder estar online y usar y beneficiarse de lo mismo. Cuando vemos las áreas, había 38%, 47% de las casas no están conectadas. Y si ven, el rendimiento de la red es muy bajo, necesita que mejorar. Así que, bueno, vemos que hay una brecha de género muy pequeña, es más pequeña de lo que pensábamos, y acá en Argentina la brecha favorece a las mujeres. Así que en ese sentido la región le está yendo mucho mejor que en otros lados, pero todavía existe en el uso de la Internet. ¿Por qué es esto importante? Porque es el lado de la demanda. Es parte del estudio que estamos haciendo en el diagnóstico para cada uno de los países. Fortalezas, partes a mejorar, y vemos en todas las regiones algunas de las áreas que necesitaban mejorar eran infraestructura y nada que verlo con las telecom. Electricidad, estamos hablando, incluso acá en Argentina, en las áreas rurales, hay 80-85%
tienen electricidad. Así que tenemos que pensar más ampliamente esta infraestructura e inversión y el rol del gobierno en ayudar con la inversión en infraestructura en cuanto a lo que es energía eléctrica, para recién poder hablar del uso de la Internet. Por el lado de la demanda, el usuario, vemos lo que vamos, relevancia y preparación. Relevancia incluye contenido local, idioma local, incluye uno de los empujes más, lo que más impulsa a la gente. La gente que tiene 3G mínima conexión para Internet, 4G, lo tienen disponible, pero no lo usan, no se han adaptado, no están online, no lo saben usar. No le ven por qué. Entonces, lo que empuja esto es aplicaciones de gobierno, idioma local, contenido local, entretenimiento, finanzas, salud, cibersalud, son todas factores que motivan el uso y la adopción. Hay un rol para el gobierno, dejando de lado el regulatorio, obviamente, otros ministerios, otros departamentos que o sea, las aplicaciones de e-government obviamente son re importantes, más vale que sí, son muy importantes. Estamos hablando de otras administrativas, por ejemplo, pero en términos de contenido local el gobierno no lo va a hacer, pero sí tratar de incubadoras, tratar de diseñar contenido local. Es muy importante, es un factor muy importante que lleva hacia adelante. Tenemos que ver el mercado y generar ganancias. ¿Quién lo vea esto? Ellos tienen que considerarse parte también del ecosistema. Esto me lleva a un punto que tengo con el estudio que vimos. Me parece que ARPU es una mala concepción por definición. Por definición, mientras más gente conectes, tenemos una baja en ARPU, en el índice ARPU, porque los primeros que se conectan, los del 20%, los ricos, negocios, pagan precios premium. La siguiente capa, el lecto quintil o el nexto, pueden pagar más o menos, compran paquetes más baratos, pero por definición, si metemos a todos en la conexión a Internet, el promedio va a bajar necesariamente, pero la ganancia va a subir y el costo marginal de agregar esos de menores ingresos es muy bajo. Así que ARPU no sea tan bueno, así todo tiene un montón de ganancias, así que si usamos ARPU como una medida es un error, es incorrecto y me parece que crea un debate innecesario. En términos de políticas, ¿cómo llegamos ahí? Primero, necesitamos, en algunos países de lo que les va muy bien, son líderes. Hay 5 cosas que asumimos como para la industria de telecom básica. La primera es, el producto es la voz. El segundo es que la métrica, lo facturamos, es el tiempo, el minuto. La tercera, usando buenos principios económicos, si aumentamos el costo, aumentamos el precio. Lo llamamos apreciación o precio en base al tráfico. Mientras más hablamos, más el costo. Mientras más lejos hablamos, sube el precio. Tu ubicación tiene un efecto sobre tu costo. Hoy las redes, las arquitecturas, hay una tarifa como plana. Estás on o off, estás prendido o apagado. O sea, el tiempo, la distancia, la ubicación totalmente irrelevantes. El producto no es la voz, es la conectividad. La métrica no es el minuto, es el ancho de banda con una arquitectura totalmente distinta. El problema es que lo vimos en las presentaciones anteriores, no en todos lados, pero algunos modelos de negocios todavía basados en la voz. ¿Qué es un mensaje de voz? Voz hoy es datos. La voz
incluso en redes LTE, VoLTE. O sea, es un paquete de datos, lo mismo. Son todos datos, no es voz. Tenemos que cambiar de planes centrados en voz a planes centrados en datos, paquetes de datos. Cuando eso suceda, mientras más haya más de datos, más ganancias. Estos son los tipos de cambios que necesitamos hacer. Para políticas necesitamos más espectro, más flexibilidad en el espectro, porque la capacidad está aumentando. No debería haber límites, debe que haber mucha flexibilidad. Si tenés una licencia como un operador, podría internalizarla a su caso de negocios cuando vamos de 2G a 3G, de 3G a 4G, de 4G a 5G o lo que sea. Es una elección de tecnología que tendría que ser grabada separadamente, a impuestos me refiero. Los operadores están haciendo inversiones en licencias y no se les da ninguna seguridad de que se les vaya a renovar. Son cosas muy prácticas que se pueden hacer. Finalmente, algunas de las políticas, temas de políticas que limitan la inversión no son solamente en el sector, son los impuestos en general, regulaciones financieras, regulaciones de compañías, tamaño de estructura de empresas, temas de estructura de empresas, esas cosas que también necesitamos trabajar con otros policy makers para que se haga una inversión en este país más generalmente comparado con lo que estamos haciendo hasta ahora, como estamos logrando hasta ahora, para lograr el objetivo de conectar a todo el mundo y que no haya ni siquiera gente menos conectada. Gracias. Rachel y de Robert, realmente llegamos a una clara idea de que el asunto de la agenda pro inversión no es un asunto solo de las autoridades sectoriales. Esto es un asunto de gobierno, es un asunto de todo el país. Y realmente esta es una tarea que tenemos pendiente aún en el sector, lograr atraer a otras autoridades para que no solo comprendan el fenómeno, sino que agreguen valor a través de las propias políticas públicas que ellos mismos desarrollan. Bien, continuamos con Sebastián, por favor. Muchas gracias, Marileana, y quería agradecer especialmente a CIET por la invitación al CLT, un evento muy querido. Yo quisiera agregar algunos puntos y tratar de ordenarlos, porque podemos también decir que casi todos los países del mundo y de América Latina tienen planes de transformación digital, o tienen agendas digitales, o tienen planes nacionales de banda ancha. Y entonces, y podemos decir que todos los ministerios también tienen planes de digitalización. El Ministerio de Educación quiere conectar las escuelas. El Ministerio de Agricultura quiere conectar y desarrollar soluciones agropecuarias y conectar los emprendimientos rurales. El Ministerio de Industria seguramente quiere implementar Internet de las Cosas. Los gobiernos locales quieren tener ciudades inteligentes y tener cámaras con reconocimiento facial, que se utilicen todos los ductos, medidores inteligentes, sensores en el transporte. Y me parece que entonces lo que hace falta es tener una visión clara de hacia dónde queremos ir. Está claro que para poder tener una transformación digital que realmente sea transversal y que conecte a todos y al mismo tiempo movilice a la industria, movilice a las pequeñas empresas, a las grandes también, y también ataque a lo que son las necesidades de la demanda, hace falta tener un plan ordenado. Y lamento ahí sí decir que no conozco un plan ordenado que sea, como tú decías, Marileana, que sea de Estado, no de gobierno, o sea, que perdure las distintas administraciones y que al mismo tiempo tenga una idea clara de qué hacer en todos los aspectos. Creo que también los planes al mismo tiempo fallan en el reconocimiento de la capacidad de poder realizar las transformaciones. Pongamos un ejemplo, presidente Macri no puede pasar leyes de telecomunicaciones, presidente Bolsonaro, muy difícil contexto para pasar leyes. Duque en Colombia
dificilísimo también pasar leyes, pasó una reforma a gatas y haciendo demasiadas concesiones. Chile, imposible hacer una reforma de ministerios, una reforma de TIC. Entonces, el sistema político está dispuesto institucionalmente de una manera en la cual no habilita grandes transformaciones, sino que favorece el statu quo. Y ahí entonces el desafío es mucho más grande y que para poder hacer una transformación así de significativa tiene que haber un empoderamiento del más alto poder político. Y esto tiene que ser central en la agenda de los presidentes. Bueno, podemos decir, presidente Duque habló todo el tiempo de este tema en campaña, era un tema central, pero al mismo tiempo le costó muchísimo poder pasar una reforma, que a algunos les puede gustar más o menos, pero ahora posibilidades de reforma. Y creo que el empoderamiento del más alto poder político y con una visión integral es fundamental para poder llevar adelante una transformación digital. Y las transformaciones se hacen, y me parece que este es el caso, para que sea mucho menos dolorosa entre ganadores y perdedores, se hacen hacia adelante, o sea, con más zanahoria que garrote. Y para tener esa zanahoria, creo que lo digital en eso es interesante, yo suelo decir que es sexy, porque posibilita reducir un montón de las trabas que hoy tenemos existentes. Trabas, por ejemplo, que podemos tener en el sector de pagos digitales, donde los bancos centrales en su momento tenían una regulación muy restrictiva. Hoy estamos viendo que los fintech está liderando algunas de las transformaciones digitales. ¿Por qué? Porque se están quitando un montón de regulaciones que eran muy restrictivas y eso permite que haya un ambiente de nuevas soluciones financieras digitales. Y también lo estamos viendo con algunos contextos de crear nuevos modelos de inversión. Y eso es fundamental para poder financiar toda esta transformación. Tenemos el caso de Internet para Todos con Facebook, Telefónica, financiado por CAF y el BID. Y este es uno de los temas que hoy se está discutiendo muchísimo en la literatura del financiamiento internacional, que es el blended finance. Cómo lograr utilizar los fondos de financiamiento de organismos multilaterales para movilizar el capital privado en sectores donde la inversión es muy, muy complicada. Y eso es un claro ejemplo de lo que se puede hacer. Pero para que eso funcione, los países tienen que estar preparados para recibir estos nuevos modelos de estructuración financiera que hoy se discuten en la literatura internacional, que se llaman blended finance, es una estructuración financiera. Y para eso los países tienen que tener un pipeline de proyectos de industria 4.0 sujetos a ser financiados. Son esto algunas de las pequeñas cosas en las cuales me parece que hay que trabajar, pero creo que es fundamental, primero, ese empoderamiento político y el reconocimiento de los medios de cómo vamos a llevar adelante esta reforma. Y sí tiene que haber un empoderamiento para disciplinar a los distintos sectores, porque si cada sector, si en un país, por ejemplo, federal, si el gobierno nacional hace una cosa y los gobiernos provinciales tienen sus propias empresas estatales y tienen sus propias soluciones y su propia policía con su propio sistema de seguridad, bueno, esto es imposible. Me parece que hace falta una visión y un empoderamiento que sea bien claro y yo creo que los países van a ganar muchísimo en productividad, la productividad que miraba Juan, simplemente con reducir iniciativas superpuestas. Me parece que eso sería el objetivo de mínima, pero ya con eso, con que no haya 10 iniciativas educativas distintas dentro de un mismo país, de digitalización con distintos currículos, 20 iniciativas distintas de las distintas policías con distintos sistemas de seguridad y redes encriptadas, distintas soluciones de las ciudades. Bueno, yo creo que ahí vamos a estar creciendo y vamos a estar pudiendo ordenar un poco de la transformación digital y al mismo tiempo entendiendo de qué es lo que tenemos que hacer. Ya digo, el desafío es enorme, la necesidad de capital va a ser, digamos, enorme también y el sector privado no lo va a poder hacer solo. Especialmente no va a tener incentivos para invertir en áreas donde todavía no hay modelos de negocio probado. Y bueno, un claro ejemplo es 5G, un claro ejemplo es la industria 4.0. Para eso va a ser necesario mecanismos mixtos de financiamiento. Porque si no, al no haber modelos de negocio probados, va a ser muy difícil que se puedan llevar adelante. Y luego el otro elemento que hay que tener en cuenta en esta situación compleja, donde el sector privado duda de invertir, pongámosle por ejemplo 5G, donde el gobierno está interesado en avanzar, pero le cuesta muchísimo pasar reformas, el gran actor que vamos a tener hacia adelante son las ciudades.
Porque América Latina puede ser una región de ingresos medios, medios bajos, medios altos, depende de los países, o con asimetrías al interno. Pero los que sí tienen dinero aquí son las ciudades. Nadie puede discutir que Sao Paulo tiene muchísimo dinero, que Buenos Aires tiene mucho dinero, que Ciudad de México tiene mucho dinero, que Guadalajara tiene mucho dinero, que Medellín tiene dinero, que Bogotá, que lo tiene Santiago. Y son ellos, me parece a mí, desde mi punto de vista, y lo pongo aquí en la mesa, quienes van a estar liderando muchas de las transformaciones. Quizás no ya los gobiernos nacionales, pero sí las ciudades que van a querer tener medidores inteligentes, sensores en la basura, en el transporte, en las cámaras, y eso va a promover que haya inversiones. Y es mejor que se haga de manera ordenada, porque si no, Buenos Aires va a tener una cosa, Rosario va a tener otra, Córdoba va a tener otra, y eso no va a ayudar a un principio básico que sí conocemos en esta industria, que es la estandarización, la economía de escalas para poder generar acceso y para que los dispositivos sean mucho más baratos y más accesibles para todos. Gracias. Gracias, Sebastián. Sebastián nos plantea la necesidad de la integralidad de la agenda. Sebastian is talking to us about the integration of agendas. Y que eventualmente las soluciones van a ser más bien bottom-up, de las ciudades hacia el resto, con los debidos cuidados a efectos de que haya una homogeneidad en el desarrollo y en las mismas tecnologías utilizadas. Es impresionante lo que nos cuesta a los latinoamericanos el diálogo intragubernamental. Entonces, cuando hablamos del diálogo con la industria, aún se complejiza más. No solo no hablamos entre nosotros, sino que a la hora de recibir a la industria como un todo, se nos dificulta dialogar para obtener soluciones. Wilson, por favor. Thank you. I will speak in English because Voy a hablar en inglés porque, bueno, no es tan bueno, pero mi español es peor aún. Primero, quiero hablar un poquito de los desafíos en el aumento de la inversión en infraestructura. Y quiero compartir una visión de la realidad brasilera. En Brasil tenemos un montón de problemas como en muchos otros países, pero tenemos tres grandes desafíos principales para aumentar la infraestructura. Primero es legislación muy vieja estaba hablando de telefonía fija y apenas de banda ancha. Desde aquel momento se alentó la inversión, pero tiene un impacto muy directo sobre la regulación. También tenemos un problema con los impuestos en Brasil, porque cada aparato móvil en Brasil se le cobra un impuesto para que pueda acceder a la red. Así que lo que estamos hablando de 5G, Internet de las cosas, son un problema en este momento porque va a limitar la inversión. Ese es el otro tema para nosotros en Brasil. También tenemos un territorio muy amplio, así que estamos todos muy desparramados por la población por todos lados, sobre todo en zonas como los bosques tropicales del Amazonas. Tenemos grandes problemas para llevar las inversiones hasta estas regiones, así que no hay proveedores en esas áreas. Para esto estamos buscando invertir en backbones en estas áreas para poder hacerlo más atractivo para los inversores y también para llevar conectividad a la población que vive ahí. Así que esos son los tres problemas principales que tenemos en Brasil para aumentar la inversión en todo el país.
Para el 2025, nuestro objetivo es traer internet y conexión para al menos 90% de la población. Hoy por hoy tenemos 75% de la población con acceso a algún tipo de banda ancha, o estamos buscando aumentar esto, y el otro 10% creo que el gobierno va a necesitar implementar algún tipo de soluciones para llevar conexiones a estas áreas, porque no están atractivas, no son lo suficientemente atractivas para invertir en el sector. Cuando hablamos de políticas públicas para aumentar inversión, lo que decía, es muy importante cambiar las leyes, actualizarlas y cubrir la necesidad de estas actuales necesidades de 5G, Internet de las Cosas, dirigir la inversión a este tipo de soluciones. Y también necesitamos un marco regulatorio que sea flexible para proteger los derechos de los consumidores y no crear barreras innecesarias para los proveedores de servicios. Y por último, tenemos que construir una estrategia para la transformación digital. Lo hicimos, construimos un documento que se llama Estrategia Brasilera, con ciertos puntos. Yo soy el director del Departamento de Inclusión Digital, y en mi rol tenemos algunas lecciones y proyectos para llevar Internet a gente y usuarios en áreas vulnerables. Con satélite, por ejemplo, tenemos formación específica para estas áreas, y también mantenimiento de computadoras, cosas así, para que los niños en estas áreas puedan usarlos. Tenemos otros tipos de programas, por ejemplo, de ciudades inteligentes, de transformación digital. Está todo en distintos documentos de transformación digital. Con respecto a la innovación, uno de los temas que habíamos dicho antes y cómo puede aumentar la conectividad o acelerar la conectividad a la red, creo que la innovación es una de las razones principales para que puedan invertir en estas redes. Si vemos plataformas como Netflix, por ejemplo, es muy claro que las soluciones fueron algunas de las principales motivos para que los proveedores inviertan, porque los consumidores le pedían del tipo de conexión que necesitas para ver Netflix. Por último, hablando de cómo lograr un equilibrio entre la regulación, yo soy un ex regulador y creo que la regulación es el balance entre estas cosas, puesto que cuando tenemos una regulación muy ajustada, los ahuyentamos a los inversores, pero si tenemos una muy relajada, podemos no proteger sus derechos de consumidor. Así que tenemos que lograr este equilibrio flexible que cuide a ambas partes. En Brasil estamos tratando de evitar esta regulación asimétrica para poder que los proveedores de Internet sean lo suficientemente grandes y tengan más obligaciones, que ellos tengan más obligaciones que los más pequeños, para que haya una especie de implementar una plataforma justa en el mercado.
asunto muy importante, que es el tema de la actualización de los marcos regulatorios. En muchos de los países de América Latina estamos anclados en regulaciones de los años 90 que evidentemente frenan mucho del desarrollo que la tecnología nos permite hoy. Esta legislación, la aprobación de estas legislaciones pasa sobre otro tema que ya habíamos tocado, que es la voluntad política de efectivamente modificar estos marcos regulatorios. Y hay un reto importante que nuevamente vuelve a incluir otra parte del Estado, que es la legislación. Los legisladores tienen que estar claros en qué es lo que se requiere para que efectivamente las propuestas de cambios y de ajustes no sean tan desgastantes y además nos permitan ponernos al día en América Latina. Por favor. Gracias, Marilena, y gracias a CIED por la invitación a este panel. Yo creo que esta última idea de lo que acabas de plantear, en resumen justamente de las líneas que quiero plantearles, y se trata es de priorización. Yo creo que Juan claramente en la presentación, en el keynote que hubo antes de este panel, resumió la multiplicidad de problemas, de complejidades que tenemos en nuestros países para poder lograr llegar a una solución. Y quiero hablar precisamente de esa priorización que desde el punto de vista de la CITEL estamos buscando apoyar para que podamos lograr cambiarla. Y la primera de ellas tiene que ver justamente con esos cambios regulatorios o políticos, entendiendo que efectivamente en muchos casos no es solamente el querer hacerlo, que tenga la intención y se pueda hacer ese cambio, sino que también ocurre que muchos de los países no se cuenta con las capacidades por parte de personal que está siendo nombrado. Hablábamos en alguna presentación que tuvimos en el pasado que durante el año anterior y este año cambian los gobiernos de 8 países en Latinoamérica, y en ese sentido hay muchas personas que están llegando, que no tienen el conocimiento, las capacidades, y donde debemos estar al lado para acompañarlos, para ayudarles en este proceso. Entonces, dentro de la priorización hay un trabajo que se viene haciendo en la CITEL, y es justamente buscando aquellos elementos que se deben modificar. Y la primera es la adecuación regulatoria, la flexibilización o desregulación. Entonces se generó un grupo de trabajo, una mesa, para que no, muy complicado que de pronto aquí en un panel o en una presentación tratemos de encontrar la solución adecuada. Entonces generamos esa mesa de trabajo permanente en la que justamente aquí están algunos de los participantes. Se nombró el líder al director, al presidente del regulador colombiano, de igual manera uno de los comisionados de México, y por parte de las empresas está ACIET, está Telefónica, Facebook. Antes de entrar acá hay un acuerdo para que la OCDE también haga parte de estas mesas de trabajo, en la que se identifiquen claramente aquellas modificaciones sobre una base histórica. Es que la regulación, las políticas han estado orientadas hacia el desarrollo de infraestructura de telcos, de telecomunicaciones. Ahora debemos pensar en infraestructura digital. Queremos abarcar e incluir otra serie de elementos que aseguren que efectivamente esos borradores o esas ideas que se han plasmado en los proyectos de agendas digitales sean una realidad. Y quiero hablarle de algunos de los componentes que se han planteado dentro de esta brecha digital, sin perder de vista que nosotros como Organización de Estados Americanos estamos llevados a revisar, a mirar justamente esa reducción de la brecha, asegurar que haya equidad, o buscar que haya accesibilidad por parte de aquellos que no están conectados. Y en ese sentido se están buscando alternativas innovadoras. Robert hablaba de algunas de ellas, pero es efectivamente el poder utilizar no solamente una tecnología, y no estamos hablando únicamente de un servicio móvil o un servicio satelital, sino inclusive pensar en otros esquemas que puedan facilitar llegar a esos lugares más apartados. Muy seguramente con lo que se paga por un espectro, y como ha sido históricamente un espectro de móviles, no sea posible llegar a lugares lejanos por las cargas que tienen tan elevadas. Pero muy seguramente si buscamos otros espacios como, no sé, white spaces, buscamos de pronto espectro compartido, otro espectro que sea de uso libre para zonas apartadas donde no hay congestión del mismo, se están incluyendo dentro de este análisis que están buscando adicionalmente a la flexibilización regulatoria.
Esto va también de la mano con el acompañamiento que venimos haciendo por parte de la CITEL desde el punto de vista de tener el espectro disponible para las subastas. En alguna oportunidad, algunos de los especialistas indicaban, pues el espectro ya se solucionó. No es así, las cifras realmente respecto a lo que hemos visto, donde tenemos que el promedio de la región asignada es de aproximadamente 364 megahertz por país, pues realmente está muy lejos de lo que se requeriría para que se asegure tener la conectividad con las condiciones que uno deseara. Entra el cuestionamiento, bueno, pues no hay recursos en los operadores, no hay dinero, en el sentido que pues está bajando la renta, está bajando las ganancias que pueda haber el desarrollo de esto, pero es donde empieza justamente el acompañamiento y mirar dentro de este grupo qué mecanismos que se pueda generar condiciones diferentes para poder tener acceso a este espectro. ¿Qué es esto? Entender que el mercado ha cambiado, no pueden continuar siendo subastas orientadas únicamente a recibir recursos, sino que se pueda lograr que haya un beneficio social, que estemos logrando o pensando en soluciones como lo que se hace en Chile, en la que van más orientadas hacia el cumplimiento de condiciones de cobertura, de calidad, de otras condiciones adicionales, o que se haga una mezcla, porque igual hay que entender que los países requieren de esos recursos para su operación o para las TIC sociales, pero que se busquen mecanismos que puedan mezclar para que sea más asequible por parte de la industria. Dentro de este análisis que estamos haciendo, hay otro elemento que se está planteando, que justamente lo he nombrado, es el buscar apoyar el problema de la multiplicidad de normativa para poder llegar a instalar una infraestructura. Coloquemos el ejemplo de cualquiera de nuestros países en las que pueden haber entre 700 y 1000 municipios o ciudades, y hay esa misma cantidad de reglamentaciones que no solamente impactan el hecho de los permisos para cada lugar, sino también la fiscalización, el costo de impuestos o de cualquier otra que se coloca en cada área. Hay un ejemplo de la ley 3228 de Perú, en la que se trató de incentivar sin que se perdiera la competencia por parte de los municipios, y se ha logrado que se reduzca los tiempos y haya autorizaciones de permisos mucho más rápido para infraestructura. Y de igual manera la FCC hace unas semanas expidió una normatividad para que se permita que se pueda hacer el pago de los permisos sobre una base máxima, porque estaban cometiendo abusos en ese tipo de cobros. Luego ya hay iniciativas e ejemplos que podemos tratar de tomar como base para esta mesa de trabajo que estamos adelantando acá. Y dentro de ese proceso también hay un avance de trabajo para la sostenibilidad, y es que ninguno tenemos en nuestros países una olla con monedas de oro que nos permita asegurar que sigan con la idea de conectar a las escuelas, de dar internet gratuito en todos los parques y lugares públicos, porque no hay finanzas que permitan que logren que a mediano ni largo plazo se pueda sostener ese tipo de modelos. Estamos haciendo unos pilotos con algunos de los asociados de la CITEL, en la que sin que haya un centavo por parte de los gobiernos se pueda tener conectividad en las zonas apartadas, y se tienen ya muy buenos resultados. Inclusive hay unas metas que hemos firmado últimamente dentro de las alianzas para que en Perú se tenga, en Brasil se tenga en próximos 2 años conectividad para 8.000 sitios rurales sin que haya inversión alguna del gobierno y que son completamente sostenibles. Hay también parte de ese piloto que se ha venido haciendo en México, que ha funcionado bastante bien, y estamos empezando con otros países de la región para esa sostenibilidad. Y también en este sentido hay otros elementos que se están buscando desarrollar, y es el desarrollo de capacidades. Definitivamente, dentro de ese cambio o transformación de regulación, al igual que en el pasado se hacía para telcos, requiere también el desarrollo de capacidades, no solamente para desarrollar los contenidos locales, también capacidades para que aquellos que tienen la responsabilidad de desarrollar las políticas o la regulación tengan las condiciones, la forma de poder desarrollarlas hacia futuro, y es donde felicitamos a algunos de los países que han buscado la manera de tratar de integrar para que sea transversal las políticas que tienen a nivel de TIC, que si bien tiene razón Sebastián, son a nivel de un único gobierno, son unas primeras iniciativas, porque cuando he estado desde el punto de vista del trabajo del gobierno, es muy difícil que un ministerio TIC le dé órdenes al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, y entonces se requiere a nivel de presidencia un mecanismo para que cubra la totalidad de los otros ministerios y que se asegure que se le dé continuidad, y que por lo menos durante el periodo de ese gobierno,
así no haya continuidad, pero que por lo menos en ese periodo se puedan desarrollar los proyectos. Muchas gracias, Oscar. Oscar nos señala elementos muy importantes, elementos de priorización. No lo podemos hacer todo. Debemos ordenar apropiadamente cuáles son los temas que podemos acometer e ir en forma paulatina cumpliendo con esta agenda. Además, nos señala la necesidad de incluir enfoques innovadores y además el desarrollo de capacidades en los gobiernos, porque cuando hay un cambio de gobierno necesariamente ingresan personas a las que nuevamente hay que hacerles llegar el mensaje de la complejidad que tienen las soluciones digitales y la complejidad de las inversiones para el desarrollo de la infraestructura digital. Entonces, en este orden de cosas que hemos discutido acá y tratando de ir puntualizando algunos aspectos, en esa línea se hablaba de la voluntad política. ¿Cómo lograr, cómo establecer, cómo incluir en nuestra agenda pro inversión la coherencia en las decisiones políticas en esta agenda pro inversión, pero más allá de nuestras autoridades sectoriales? Yo creo que ya las autoridades sectoriales, y aquí tenemos un vivo ejemplo, están convencidos de que esto hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo ordenado y que hay que hacerlo coherente. Entonces, más allá de eso, ¿cómo llegar con el mensaje a otras autoridades políticas? No sé, Sebas, si nos puedes ayudar con esa gran pregunta. Bueno, es parte de lo que había dicho. Para mí esto tiene que ser un plan nacional de desarrollo digital, donde tiene que estar empoderado desde el más alto nivel político y desde ahí se pueda disciplinar a todas las distintas áreas que tienen iniciativas. Ahora, perdona, ahí, cuando vos le pones el apellido digital al plan de desarrollo, quizás no lo llevamos de nuevo a las autoridades sectoriales, o lo podemos ver no, porque como plan de hoy si nos desarrollo. ponemos a ver, por ejemplo, pensamos algún regulador en su scope, en su enfoque, quizás algunos no pueden entender, no cubren, por ejemplo, lo que es Internet, o no cubren lo que son las políticas sectoriales, o lo que son las políticas en las ciudades. Entonces hoy lo que sucede es que con la magnitud de lo digital y de Internet, el regulador sectorial, el regulador de telecoms, quedó solo con una pequeña parte y una pequeña competencia de todo esto. Yo creo que hoy, por eso tenemos que hablar de un plan nacional de desarrollo digital y con roles bien claros a cada una de las agencias, porque el regulador de telecomunicaciones quizás va a regular lo que puede ser infraestructura, pero ya no toca lo que tiene que ver con protección de datos personales y privacidad. No toca con lo que tiene que ver con seguridad y agenda de ciberseguridad, y eso es otra agencia, es otro ministerio. No toca lo que tiene que ver con derechos de autor, que es un gran tema restrictivo que puede actuar en temas de Internet y de intermediarios. No toca cada uno de los distintos nuevos verticales que tienen que buscar más en políticas de incentivos. Por ejemplo, si queremos promover drones o plataformas de altitud mediana para conectividad, eso tiene que estar regulado quizás por la Agencia de Regulación Aérea o Espacial. Entonces, y después las ciudades. Entonces, me parece que quedó muy limitado el regulador de telecomunicaciones y ya no es el que tiene que hacer el advocacy o el atraer a los otros, sino que esto tiene que venir de arriba. Porque ya lo hemos visto, el regulador de telecomunicaciones está muy limitado para poder hacer algo básico que le es su competencia, por ejemplo, que es el despliegue de infraestructura a nivel municipal. Le cuesta mucho. Muchos países a nivel federal sienten que tienen sus manos atadas a la hora de ir al municipio y conseguir que les aprueben una antena. Un municipio en una época electoral puede ser que ni siquiera le haga caso de un partido de la oposición al gobierno nacional, puede ser que ni siquiera le haga caso a un gobierno nacional. Adelante. Yeah, thank you. Muchas gracias. Un par de cosas rápido. Estaría de acuerdo, pero por el lado de la demanda,
el Ministerio de Educación o de Salud, hay una gama amplia de agencias gubernamentales que tienen un montón de parámetros que pueden mover, no solamente las telecom. Pero bueno, con respecto a lo que es actualizar el marco regulatorio, Oscar, en Perú se aprobó una ley que cambiaba los requisitos para proveer internet banda ancha en las áreas rurales. Y como resultado de eso crearon algo que se llamaba operador de infraestructura rural. Por eso Facebook, junto con Telefónica, invertimos en eso para crear una red mayorista que está en desarrollo en este momento. Para cualquier otro operador puede venir y conectarse. Solamente eso es posible. Es más, de paso, ha atraído muchas inversiones en unas partes rurales de Perú que nadie pensaba que iban a invertir alguien ahí. Se cambió la ley, se cambió la política y ha atraído infraestructura e inversiones, lo cual se pensaba que era imposible de desarrollar. Segundo, ejemplo concreto en la región. Acá en Argentina, en asociación con GlobeNet, nosotros, Facebook, estamos construyendo un cable submarino de 2.500 kilómetros desde Brasil a Argentina que va a incrementar la conexión, el ancho de banda de conexión por unas 3 veces más o menos. Es el primer cable submarino desde el 2001, creo. Así que, ¿qué tiene que ver la política con esto? Las políticas con estos. Lo que nos llevó unos años, lo que nos llevó unos meses hubiera llevado años antes. Así que es permisos a nivel local, quizás reconocer que la regulación y las políticas, me gusta lo que dijiste, Wilson, con respecto a actualizar los marcos regulatorios, puede ser usado para la voz. No, por favor. Esto atrae inversiones. Si no, no estaría ahí. Si hay muchas inversiones dispuestas a que podamos llenar estas brechas. Tenemos que ir cerrando. Empezamos un poquitito más tarde, entonces creo que nos van a dar unos minutitos más, o nos vamos a aprovechar unos minutitos más, porque realmente la discusión está muy rica. En este proceso de digitalización, no podemos escoger quién se queda atrás o quién avanza, ¿verdad? Debemos avanzar todos juntos. Y en esta línea, el cierre de la brecha digital es un tema. Estamos dando acceso al 10%, o sea, dando cobertura para el 10%, que es más difícil, el 10% del territorio, que es más difícil de cubrir. Y entonces, o más bien, al 10% de la población, que es más difícil de cubrir. El 10% de la población probablemente no tiene acceso del todo, sin embargo, el 50% lo usa. Entonces, tenemos ahí un 40% donde las habilidades digitales o el interés o las aplicaciones no les es suficientemente atractivo o podríamos, no saben usarlas. O también Robert nos dio muy buenos datos. Sí se usa el 62% para educación, el 42% lo usa para comprar. Sí se usa, sin embargo, hay algunos que no tienen cómo hacerlo porque no pueden adquirir el servicio, otros porque el acceso no existe en la zona, o sea, hay vulnerabilidad económica y vulnerabilidad geográfica. Entonces, muy brevemente, Rachel, ¿qué está haciendo Millicom en este sentido del cierre de la brecha digital? Y luego pasamos con Oscar para que nos explique sobre
los recientes firmados convenios que vimos firmar aquí en esa misma línea y cerramos con Wilson para terminar nuestro panel. Muchas gracias. Creo que tiene que ver mucho con lo que hemos estado diciendo antes. Como ya dijo antes, las demandas son súper importantes, no solamente por el lado de la oferta, sino que de dónde viene la inversión. Si tuviéramos toda esa plata, ya la hubiéramos, a menos que no lo sepan usar, no lo usarían. No, lo que hace Millicom en este caso es, porque mucho de lo que hacemos con respecto a esto es lo que es muy interesante. Por el lado de la demanda hay mucha más cooperación porque va a través de departamentos y lo que necesitamos aprender nosotros como proveedores viene de ese lado. La conectividad cruda, es decir, ¿qué hacemos con esa gente que no tiene acceso? No solamente con eso, sino también la cooperación con otros jugadores, con el gobierno, que no serán... Tenemos que tener acceso en esos lugares donde puede no haber señal, sino tener pilotos proyectos en regiones más lejanas. Tenemos que crear estos lugares, acceso a estos lugares, asegurarla, y que creo que va a ser uno de los problemas menos importantes acá en Latinoamérica. Lo que estamos haciendo a veces para invertir nos enfocamos mucho en las mejores. Por suerte aquí no es tan grande la brecha como en otros lados, pero es todavía es marcada, y sobre todo en Centroamérica. Si le enseñamos a las mujeres a usar la internet, no es solamente cómo usarlas para ellas, sino cómo ayudar a los chicos, apoyar a los chicos, a sus comunidades, cómo empezar a tener pequeños negocios y asegurarse de que pueden estar incluidas financieramente, lo cual significa inclusión financiera, lo cual a su vez mueve dinero, y lo cual es importante porque mucha gente está por afuera del sistema bancario, así que para ellos no existen. Así que tenemos que tratar de que seamos nosotros, las mujeres, las que disfrutamos de estos beneficios. Estas iniciativas de conectar mujeres cierran las brechas de género y trae que más países se conecten en mayor grado aquí en Latinoamérica como en otros lados. Así que hemos capacitado cientos de miles de mujeres en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y voy a desafiar a cualquiera agencia de desarrollo que se muestren estadísticas parecidas a las nuestras en estos países, para ayudarles a que hayan ayudado a desarrollar a sus familias, no solamente sus familias, sino también sus comunidades y sus vidas, en realidad, cómo viven, cómo hacen sus negocios, cómo crían sus chicos. Muchas otras mujeres, y con los niños también, son los próximos ciudadanos digitales. No tienen todos estos problemas que han tenido sus padres para aprender. O sea, atacamos a los niños, a los docentes, a los padres en la alfabetización digital, en cuanto a lo que es usar también internet en forma segura, conectándolos también a las escuelas seguras en internet. Y lo vamos a seguir haciendo. Así que se ha hecho mucho, pero que el punto es no lo que estamos haciendo, sino que el punto es los dos puntos, demanda y oferta, que entiendan el ecosistema y lo que podemos hacer con los ministros de educación, con el Ministerio de Familia, con el Ministerio de Trabajo, con los reguladores bancarios, etcétera. Son los dos lados de la discusión de los cuales tenemos que contar con cooperación. O podemos decir que definitivamente en nuestra agenda pro inversión tiene que estar la actualización, flexibilidad de las reglas para aceptar nuevos tipos de soluciones,
el desarrollo de capacidades en los estados que generen compromiso y además definitivamente la cooperación intraindustria y con todo el ecosistema que genere soluciones sostenibles. Así podremos incrementar ese porcentaje del 52% que nos dice que la Internet sirve para mejorar la vida. Muchas gracias.